iniciando. Bendiciones también y un saludo a nuestros hermanos que nos siguen por el YouTube, ¿verdad? Ya como se dan cuenta, hay muchas predicaciones de diferentes predicadores, están subiéndose cada semana, entonces es una bendición que el Eterno también nos permite utilizar la tecnología para estar predicando la palabra del Eterno. Entonces, bueno, pues cuando tenga usted oportunidad, vea los videos, no les ponga like abajo, mejor denles un like arriba, ¿verdad? Si no le gustó, pues bueno, después se predicará otra vez el tema, pero yo creo que cada grabación, cada palabra que se sube, cada video, tiene la esencia, ¿verdad?, de nuestro Padre, su palabra. Entonces, qué bueno que pueda llegar también esa bendición a nosotros a través de las redes sociales. Entonces vamos a dar inicio. Hoy nos toca la parashá número 46, ¿verdad? Ya estamos a solamente 9 parashás, a 8, perdón, de terminar, ¿verdad?, con este ciclo de porciones de la Escritura. Y bueno, gracias a nuestro Padre Celestial que nos permite estar hoy en este día. Es una bendición poder estarles compartiendo en esta tarde la palabra del Eterno, y también es una bendición que usted la esté escuchando. Así es que vamos a estar dando inicio. Esta parashá comienza en el libro de Deuteronomio o de Devarim, como usted lo conozca, en el capítulo 7, versículo 12, y termina en el capítulo 11, versículo 25, ¿verdad? Esta parashá trae muchas cosas muy interesantes. El día de hoy nos vamos a enfocar solamente en algunas cosas, ¿verdad? No nos alcanzaría el tiempo para estar hablando de toda esta porción de la Escritura, pero sin embargo vamos a estar tocando algunos puntos. Y vamos a leer precisamente el capítulo 7, versículo 12 de este libro de Devarim. Y dice la palabra del Eterno, dice así, dice: y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, el Eterno tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Bueno, antes de dar inicio vamos a hacer una pequeña introducción. Esta parashá comienza con el segundo discurso de Moshe o de Moisés al pueblo de Israel, ¿verdad? Podemos leer todo el libro de Deuteronomio o de Devarim y nos podemos dar cuenta que Moisés le está hablando al pueblo. Moisés se dirige al pueblo. ¿Por qué? Porque estaban en un paso para poder tomar la tierra prometida, ¿verdad? Entonces dice que Moisés le habla al pueblo, ¿verdad? Y los grandes sabios conocen a este libro de Deuteronomio, lo conocen también como la Mishneh Torah, que quiere decir la repetición de la Torah. Y si le ponemos mucha atención a este libro, realmente Moisés está haciendo como un resumen, ¿verdad?, de los 4 libros anteriores, e incluso remarca mucho los preceptos del Eterno, ¿verdad? Y también les dice al pueblo de Israel: y cuando ustedes hicieron esto, y que cuando hicieron el becerro de oro, y cuando hicieron esto, acuérdense, ¿no? Pero entonces Moisés les hace un resumen, ¿verdad? Remarca muchos puntos importantes en este libro. Y bueno, esta generación que iba a tomar la tierra prometida era una generación nueva. Recordemos que hubo una generación que se levantó, ¿verdad?, en contra del Eterno. ¿Y qué dijo el Eterno? Pues mientras esta generación viva, van a estar en el desierto y van a morir en el desierto. Y después, posteriormente, una nueva generación fue la que se levantó. Entonces, he ahí que Moisés les estaba remarcando a la nueva generación, les estaba diciendo: miren, estos son los preceptos del Eterno. Quiero que los escuchen, que los guarden y que los pongan por obra. Si ustedes ponen por obra todo esto, dice, van a tomar la tierra prometida. ¿Ok? En este libro Moisés está reforzando la confianza plena del pueblo de Israel hacia su Creador y les dice: no tengan miedo. ¿Por qué? Porque el Creador va a pelear por ustedes.
Antes de tomar la tierra prometida, ¿qué había? Había algunos pueblos, ¿verdad? Algunos reinos que ya estaban establecidos. Entonces Dios les dice, van a tomar la tierra prometida, pero van a destruir a todos estos pueblos, los van a exterminar, todo. Entonces Moisés lo que hace es levantar y darles aún más confianza, pero no una confianza en ellos mismos, sino una confianza en su Creador, de que ellos, aunque vieran a un pueblo de gigantes o vieran a las ciudades fortificadas, ellos iban a poder tomar esa tierra. ¿Por qué? Porque dice que el Eterno iba peleando por ellos. ¿Sale? Entonces así mismo nosotros, esto también si lo transportamos a nuestra vida, el Eterno siempre pelea por nosotros. El Eterno pelea nuestras batallas. A veces nosotros le queremos ayudar al Eterno, al Creador, pero ¿qué sucede? A veces nos agotamos, ¿verdad? A veces nos cansamos o no recibimos la promesa que creemos recibir, pero entonces el Eterno nos vuelve a remarcar que debemos de confiar en Él, debemos de tener plena confianza en Él. ¿Ok? Y esta parashá lleva por nombre Ekeb, que quiere decir a consecuencia de, o a causa de, o como resultado. Entonces, si nosotros tradujéramos esta primera parte, diría a consecuencia de oír o escuchar estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, el Eterno tu Dios guardará contigo el pacto, ¿verdad? Como resultado de escuchar y cumplir con todos estos preceptos, el Eterno va a cuidar de nosotros. El Eterno, el pacto que hizo con nuestros padres, dice que lo seguirá cumpliendo. ¿Y cuál es ese pacto? Dice que si nosotros buscamos el rostro del Eterno, dice que nuestras generaciones van a ser bendecidas, ¿verdad? Y dice que hasta 1000 generaciones va a ser bendecida. Pero también dice, si no escuchan la voz del Eterno su Dios y no ponen por obra sus preceptos y lo que les ha mandado que pasa, también van a caer maldiciones, ¿verdad? Y también van a ser maldecidas nuestras generaciones. ¿Ok? Entonces, nosotros lo que debemos de hacer es escuchar. Y mire que aquí hay una parte importante, el oír y el escuchar es diferente, ¿verdad? A veces en la traducción del Shema dice, oye Israel, pero realmente si nos vamos a la raíz, al original, dice, escucha Israel. ¿Por qué? Porque el oír es simple y sencillamente percibir sonidos que se producen o que se hacen o que están ahí, pero el escuchar ya implica que nosotros pongamos atención, ya implica que nosotros estemos atentos a algo. Y entonces cuando dice, escucha Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es, entonces nosotros ya estamos conscientes y estamos poniendo atención de que nuestro Señor es el único, ¿verdad? Y que Él es el que nos va a bendecir. Y entonces aquí en esta primera parte de la porción dice, y a consecuencia de haber escuchado estos decretos, también recordemos que cuando el Eterno estaba dándole los preceptos al pueblo de Israel, dice que ellos escucharon la voz, pidieron escuchar la voz de Dios, ¿verdad? Pero después, ¿qué sucedió? Dice que tuvieron miedo y le dijeron a Moisés, ¿sabes qué? Mejor tú ve y escucha las palabras de Dios y luego nos las vas a transmitir, ¿verdad? Pero entonces, en esta primera parte el Eterno nos está diciendo, escuchen, pongan atención, y por haberlos escuchado y por haberlos guardado y puesto por obra, yo los voy a bendecir. Entonces es una gran bendición, ¿verdad? Que nosotros pongamos mucha atención a lo que el Eterno Dios nos quiere decir cada día, y que no solamente pongamos atención, sino que guardemos esos preceptos en nuestro corazón, en nuestro ser interior, y que los pongamos por obra, que los hagamos, porque no es lo mismo que, por ejemplo, yo venga a la congregación y escuche la palabra, y escuche la palabra, y escuche la palabra, ¿verdad? Quizás pongo atención, pero después cuando ya salgo de la congregación, ¿qué sucede con esa palabra? ¿La pongo por obra? ¿La vivo? ¿O no hago nada con esa palabra? ¿O simple y sencillamente me estoy llenando de palabra, pero no hay nada que sale de parte de mí, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros pongamos por obra esta palabra. Entonces entendemos nosotros que la única forma de tomar la tierra prometida, o en este caso nuestras promesas, es
cumpliendo las instrucciones del Creador. Es la única manera. Nosotros vamos a ser bendecidos siempre y cuando obedezcamos los preceptos del Eterno, ¿verdad? Entonces el pueblo de Israel era bendecido, ¿por qué? Porque tomó la tierra prometida, pero estaba obedeciendo los preceptos del Eterno. Y más adelante pues ya hubo algunas situaciones un poco complicadas, pero en ese momento el pueblo era obediente, ¿verdad? El Creador nos dio sus preceptos para cuidarlos y para cumplirlos de una manera consciente, con un entendimiento y el saber por qué de cada precepto. Es como, por ejemplo, uno de los decretos o uno de los preceptos del Eterno es el congregarnos. Dice la Escritura, ¿verdad? No dejen de congregarse como muchos tienen por costumbre, pero sé la verdadera razón por la cual me congrego. Otro de los preceptos es orando todo el tiempo, o orar siempre sin cesar, orar unos por otros. Si alguien está enfermo, vaya y que los ancianos oren por esta persona. Pero ¿sabemos realmente cuál es el porqué de orar? ¿Tenemos conciencia del por qué estamos orando? Entonces, el Eterno quiere que nosotros cumplamos cada precepto, pero con un entendimiento. No solamente de una forma automática, no solamente de una forma que a veces se nos hace hasta como costumbre, ¿verdad? Como si nos levantamos nosotros y vamos a caminar, ya no pensamos, ¿verdad? Si vamos a dar un paso o vamos a dar 2 pasos, no. Ya cuando nosotros nos levantamos, en automático nuestro cuerpo ya hace un procedimiento y empezamos a caminar. Entonces el Eterno no quiere que nosotros hagamos así con sus preceptos. No, Él quiere que nosotros tengamos conciencia de cada precepto que Él nos ha dado, el por qué lo estamos haciendo conscientemente. Si nosotros lo hacemos de esa manera, nosotros vamos a ser bendecidos. Si nosotros no lo hacemos conscientemente, nada más los estamos haciendo por hacerlos, de una forma automática, como si fuéramos robots. Y fíjese que uno de los grandes privilegios que el Eterno nos dio es el libre albedrío. ¿Por qué? Porque Dios puso sus preceptos, pero también puso un libre albedrío en nosotros. ¿Para qué? ¿Para cumplirlos o para no cumplirlos? ¿Amén? Amén. También hay una parte importante aquí, que nosotros no debemos de cumplir los preceptos del Eterno con temor. ¿Por qué? Porque a veces sucede que, no sé, vamos a decirlo, se nos olvidó orar en la noche y después ya estamos hasta temerosos de decir, híjole, el Eterno, yo creo que ahora sí me va a castigar porque no hice esto anoche, o no ayuné, o no oré, o porque no fui al servicio. No debemos de hacer o de cumplir estos preceptos con un temor. Debemos más bien de hacerlos de una manera consciente de que el Eterno sí nos ve, pero que también el Eterno es misericordioso, ¿verdad? Y si por alguna circunstancia a usted se le pasó cumplir algún precepto, pues póngase a cuentas con el Eterno y siga adelante cumpliendo con estos preceptos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros cumplimos un mandamiento, un precepto del Eterno, pero con temor, automáticamente estamos anulando la bendición. Si nosotros tenemos temor, automáticamente el mandamiento se anula. Quiere decir que entonces es como si no lo estuviéramos cumpliendo, como si no lo hubiéramos hecho, y aún peor, porque incluimos el temor o el miedo. Ya no es el temor reverente de saber que Dios está en todo lugar, sino ya es un temor propio, un temor físico, un miedo a que si no lo hago me va a castigar el Eterno. No, debemos de estarlos cumpliendo de una manera correcta, ¿verdad? Con entendimiento y sin temor, de decir, Señor, yo lo voy a hacer porque te amo, yo lo voy a hacer porque sé que tú estableciste estos preceptos y yo los debo de estar cumpliendo. Amén. Vamos a leer una cita, es en el libro de Mateo, capítulo 4, versículo 4, y bueno, búsquelo, y antes de darle lectura, los preceptos del Creador tienen grandes beneficios, tanto en lo físico como en lo emocional y también en lo espiritual.
pero nuestra responsabilidad como hijos de Dios es procurar más los beneficios espirituales. Eso es lo que va a perdurar por la eternidad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a darle lectura al libro de Mateo, capítulo 4, versículo 4. Le voy a dar lectura a una versión que es la traducción del lenguaje actual y dice: no solo de pan vive la gente, también necesita obedecer todo lo que Dios manda. ¿Verdad? Entonces, aquí, ¿qué podemos ver? Que tenemos que procurar más lo espiritual que lo material. A veces nos enfocamos más en lo físico, nos enfocamos más en lo material, nos esforzamos más por cumplir o por hacer cosas materiales. ¿Verdad? Entonces aquí Yeshua estaba diciendo que no solamente nos debemos de preocupar por lo material, sino también por lo espiritual. Y entonces los preceptos del Eterno nos levantan espiritualmente. Si cumplimos los preceptos del Eterno, vamos a tener grandes recompensas espirituales. Y acuérdense que cuando nuestro espíritu está bien alimentado, nuestro espíritu va a tomar control sobre nuestras emociones y sobre nuestro cuerpo. ¿Por qué cree que ahorita en esta actualidad, en esta famosa pandemia, por qué cree que hay mucha gente que se enferma? ¿Verdad? Algunos porque realmente el Eterno permite esa enfermedad para mostrarle algo, pero hay mucha gente que se enferma porque está en lo natural, no está en lo espiritual. Entonces debemos de procurar más lo espiritual, ¿verdad? De hecho, cuando nosotros estamos en un nivel natural, dice que estamos conectados con el Eterno solamente el 1%. Pero cuando estamos en una condición espiritual, estamos conectados con el Creador un 99%. Y cuando solo estamos conectados el 1%, ¿qué cree que viene a nuestra vida? Viene estrés, viene preocupación, viene depresión. Cuando solamente estamos conectados el 1%. Pero cuando estamos conectados en un 99%, ninguna de esas cosas nos van a atacar. Entonces, cuando alguien lo busque o llegue a usted y que tenga depresión, pues póngalo a trabajar espiritualmente para que se vaya todo eso. ¿Sí? ¿Estamos hasta aquí? Ok. Esta palabra de ekeb también tiene otro significado. Este significado es talón. Y bueno, podemos decir, bueno, ¿y qué es talón, verdad? Pues talón es la parte más baja de nuestro cuerpo y la más alejada de nuestra cabeza. Quiere decir que muchas veces nosotros tenemos en muy baja estima algunos o muchos preceptos del Eterno. A veces nos esforzamos más por cumplir aquellos mandamientos o aquellos preceptos grandes, ¿verdad? Como el orar, el ayudar a la viuda, el ayudar a las personas, pero hay preceptos que como que a veces decimos, bueno, pues es que eso como que no interesa tanto, como que al Eterno no le importaría si los cumplo o no, pero todos los preceptos del Eterno tienen un valor, ¿verdad? No hay preceptos más grandes, no hay preceptos más chicos. Nosotros debemos de cumplirlos aun por lo más pequeño que parezcan, aunque para nosotros parezcan menos importantes. Dicen los sabios que a veces nosotros menospreciamos algunos preceptos del Eterno y los pisoteamos con los talones, ¿verdad? Entonces ahí es cuando el Eterno ya nos dice, bueno, ¿qué está pasando? Ya no estás cumpliendo con los preceptos, y empieza a caer juicio sobre nosotros, ¿verdad? Un ejemplo es, no sé si le ha pasado a usted, pero yo sí he visto algunas ocasiones en que nos sentamos a la mesa, ¿verdad? Y a veces empezamos a comer sin darle gracias al Creador, ¿verdad? Y entonces cuando nosotros hacemos eso, pues ¿qué sucede? Quizás este precepto parezca muy mínimo o sin tanta importancia, pero lo estamos dejando de hacer. Entonces, en algún momento yo hablaba con una persona y nos sentamos a la mesa y entonces empieza a comer sin darle gracias al Creador. Y entonces yo le digo, ¿qué dices? Pues Señor, perdóname, pero ahorita tengo mucha hambre, no tengo tiempo ni de darte gracias, ¿verdad? Pero si usted se sienta a la mesa y solamente empieza usted a comer, usted está en un nivel
físico, está usted en un nivel animal. Usted no está haciendo lo que le corresponde, ni siquiera se tomó el tiempo para decir: gracias, Creador, por estos alimentos que tú me has dado, que ahora me voy a llevar a la boca y sé que me van a nutrir, y todo lo que usted le quiera decir al Eterno, ¿verdad? Pero si usted se sienta a la mesa y le da gracias al Creador, usted está conectado con el Creador, y usted ya no estaría dejando ese precepto hasta lo más bajo, sin ninguna importancia, ¿verdad? Una ocasión tuve la oportunidad de ir por un ministro aquí a la Ciudad de México, y durante el trayecto nos detuvimos en un lugar para comprar algo, pues si quería tomar un agua o lo que fuera. Y yo recuerdo que entramos a esta tienda y ya este ministro pidió algunas cosas, ¿verdad? Pero cosas muy pequeñas, como unos dulces, así cosillas. Y entonces ya nos subimos al automóvil, y cuando él se iba a comer un dulce, me dice: espérame tantito, déjame darle gracias a Dios. Y yo lo vi que le empezó a dar gracias a Dios por ese dulce que él se iba a comer. Y la verdad es que a mí me sorprendió mucho. ¿Por qué? Porque hasta en esos detalles nosotros no somos agradecidos. Por una mínima cosa que nosotros tengamos, que podamos comer o que podamos adquirir, debemos darle gracias al Eterno y no dejar hasta lo más bajo estos preceptos, ¿verdad? ¿Qué tal cuando vamos quizás a hacernos algún arreglo personal? Cortarnos el pelo, pintarnos el pelo, o a, no sé, las mujeres que les gusta hacerse un diseño de cejas y muchas cosas. A veces no le damos gracias al Creador por esa oportunidad que nos da y de tener una economía para ir a hacernos esas cosas, ¿verdad? No le decimos: gracias, Señor, porque tú permitiste que yo tuviera este dinero para poder irme a cortar el pelo. No le damos gracias en esas cosas. En esos pequeños detalles también el Creador está viéndonos, también está pendiente de todas esas cosas. Entonces, por eso esta parashá nos quiere dar a entender que nosotros debemos no solamente de escuchar, no solamente de atesorar esos preceptos, sino de cumplir lo más mínimo que nosotros podamos tener como bendición, ¿verdad? Estaba yo escuchando un comentario de algunos sabios, y dice que esta generación es la última generación antes de que venga Mashiach, y se conoce a esta generación como la generación del talón. ¿Por qué? Porque esta generación es la que está más alejada de la luz del Creador. ¿Y por qué está más alejada de la luz del Creador? Porque ahora, si vemos nosotros, los hijos ya tienen a veces el control sobre los padres. Si vemos ahorita en la actualidad, ya se legalizó el aborto, ya se legalizaron los matrimonios con personas del mismo sexo, y no es que seamos, como dicen, ¿verdad?, homofóbicos o todas esas cosas, no, pero esas cosas no le agradan al Creador. Entonces, esta generación dice que es la que está más alejada de la luz divina. Es la generación que está más alejada de cumplir estos pequeños preceptos. Pero también es una generación, por así decirla, con un privilegio, del que aunque nosotros pongamos un pequeño esfuerzo, el Creador no los va a reconocer, porque sabe que estamos tan alejados de Él, que en el momento en el que nosotros nos activamos, deposita esa luz en nosotros para que esa luz brille, para que esa luz también se vaya hacia otra persona, se propague esa luz. Entonces, nosotros lo que debemos entender es que a causa de estar nosotros en una generación tan alejada del Eterno, aún así podemos hacer nuestra parte para que el Eterno bendiga a otras personas a través de nosotros. Y debemos de estar teniendo cuidado y teniendo mucho hincapié en darle gracias al Eterno por todo. Si hoy tuvimos la oportunidad de llegar a este lugar, de sentarnos en esta silla, darle gracias al Creador,
¿Por qué? Porque aún en su misericordia nos permite escuchar estas palabras, estas porciones de la Escritura. Y si estamos ahí en casa, cómodos en un sillón, como decía mi esposa al principio, en su sala, donde usted esté, gracias al Creador, porque está en ese lugar, está en su casa y tiene usted internet y tiene usted un dispositivo móvil en donde poder conectarse para ver esta porción de la Escritura. Amén. Entonces me despido de mis hermanos de YouTube y esperando que haya sido de gran bendición. Shalom.